¿Cómo les va? Muy buenos días. Miren qué hermosa toma de nuestro camarógrafo de Sergio, el sol brillando, pleno mediodía, casi faltan todavía 2 horas, pero está como en el corazón del cielo celeste de Congreso, el sol brillando en esta mañana de Buenos Aires, la temperatura alta, 24,4, pero hay un poquito menos de humedad, entonces la actividad cotidiana es como menos pesada. Hermosa toma de derecha a izquierda, y allí está brillando la cúpula en un verde agua del Congreso de la Nación en un cielo absolutamente despojado de nubes. Hermosa mañana, plena primavera en Buenos Aires, y está terminando en este viernes una semana particularmente activa en materia parlamentaria por todo lo que pasó en el día entre el martes y el miércoles en diputados y por lo acontecido ayer en el Congreso, donde, entre otros temas que después vamos a ampliar, recordamos que se terminó votando y convirtiendo en ley el alivio fiscal, que ya detallamos, significa un respiro muy importante para 2 sectores. Por un lado, clubes de barrios, ONGs, y por otro lado, esencialmente y más importante en materia de números, para muchísimos monotributistas y deudores de hasta compromisos con la AFIP por 100.000 pesos. Recordamos, esto en algo que no es demasiado habitual en el Congreso, se votó entre el martes y miércoles en diputados y se convirtió en ley el jueves. Enseguida estamos con el detalle. Pero bueno, hoy también tenemos una jornada acotada y reunión de comisión nada más que en un rato, a las 11. Así que comienzo saludando a mis compañeras. Primero ella, Verónica Benaim. Hola Vero, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Y sí, en una jugada o en una estrategia bastante importante que hizo el oficialismo en el Senado de la Nación, se pudo incorporar el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por Massa, aprobado hacía unos días atrás nada más aquí en la Cámara Baja, y que finalmente fue tratado y votado ayer en el Senado de la Nación para convertirse en ley. ¿Qué pasó con esa jugada? Bueno, el oficialismo aprovechó que había algunos senadores de Juntos por el Cambio que no estaban en el Congreso de la Nación, no estaban en el Senado, habían estado en Dolores apoyando a Mauricio Macri, y bueno, sabiendo que ellos no podían venir, digamos, de alguna forma, y además estuvieron jugando con si le daban quórum o no al Frente de Todos. Bueno, en esa situación el oficialismo aprovechó los números y dijo: vamos a incorporar este proyecto de ley, y así fue. Así que vamos a estar repasando un poco esta iniciativa, y sí, finalmente vamos a hacer también la previa de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes que preside la diputada santacruceña Paola Besbesián, y que básicamente en el día de hoy va a estar trabajando en un informe que elaboró la senadora foína María Eugenia Dure, así que vamos a estar contándote todos esos detalles. Bueno, y ahora el turno de ella, Caro Ramos. Caro, buen día, ¿qué tenemos, por favor? Hola, Pato, ¿cómo estás? Buen viernes para todos. Bueno, como bien explicaba Vero, en el día de ayer se sancionó la ley de alivio fiscal, que tiene 3 patas. Por un lado, la condonación de deudas a contribuyentes y entidades sin fines de lucro. Esto incluye bibliotecas, clubes de barrio, organizaciones sociales y demás. Por otra parte, la ampliación de la moratoria previsional y aduanera. Y por último, un premio a contribuyentes cumplidores que se incorporó a pedido de la oposición aquí en diputados. Este proyecto acaba de convertirse en ley, un debate express, podríamos llamarlo, y otros proyectos también fueron aprobados y se vienen aquí a diputados. Por ejemplo, la prórroga de la emergencia territorial indígena por 4 años. Vamos a estar desarrollando ese tema porque es muy importante y la ley vence el 23 de noviembre. Y por otra parte, Pato, se aprobó una suba del mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales. Llamó la atención que este debate empezara por el Senado, cuando los debates que tienen que ver con tributos siempre suelen comenzar aquí en diputados, pero el Senado aprobó una suba. Vos sabés que el piso hoy es de 2 millones de pesos, es muy insuficiente, por eso se busca elevarlo, finalmente se lo elevará a 6 millones de pesos. Es un debate que se va a venir también aquí en diputados. Ahora vemos imágenes de la votación del alivio fiscal aquí en diputados. Se votó el miércoles a primera hora de la mañana, sí, antes de que empezáramos el programa el día miércoles.
por unanimidad, tanto en diputados como en el Senado, así que amplio apoyo de la oposición al proyecto de Massa. Y bueno, Ahí inmediatamente estamos. giró Sí. al Senado, ¿no? Donde se aprobó en el día de ayer. Bueno, importante lo que dice Caro de este proyecto de ley de bienes personales que fue impulsado por el senador cordobés Carlos Caserio con un gran impulso, ¿no? En medio de la campaña electoral y una visibilización de su persona previo a haber tenido varias reuniones en Casa Rosada junto a Alberto Fernández, a Juan Mansur y también al otro candidato que va como diputado nacional por el espacio del Frente de Todos en Córdoba, Martín Gil. Ahí está, en el marco de una campaña electoral durísima en la provincia de Córdoba. Bueno, vamos con Maya Kershen, por favor, que está ¿dónde? Hola Maya, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Pato, Buenos Caro, días. Vero, ¿cómo están? Nosotros estamos en este momento en la Plaza de los Dos Congresos con una recomendación para este fin de semana, porque se viene la Noche de los Museos. El sábado 30 de octubre a las 7 de la tarde comienza esta actividad que se extiende hasta las 2 de la mañana del domingo y es una de las actividades más destacadas de la ciudad, ya que hace más de 15 años que lo que se hacen es abrir puertas de museos, de edificios históricos, de centros culturales, tanto públicos como privados, para que se puedan recorrer en familia. Y en esta ocasión el Congreso de la Nación va a estar participando de esta noche, así que en unos minutos nada más les voy a estar contando acerca de las actividades que organiza la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados dentro del Palacio Legislativo y también las actividades que tiene previstas la Biblioteca del Congreso de la Nación para este sábado 30 de octubre. Perfecto, Maya, vos sabés que esto se hace hace mucho tiempo, la Noche de los Museos, y gente que participa y que organiza el evento me ha contado siempre que justamente el Congreso es uno de los lugares más visitados, Sí, la verdad. De hecho, la Sí. primera vez que yo entré al Congreso fue en una Noche de los Mira. museos. Bueno, Sí. así que hay que tener cuidado porque si te pasa como a Caro, entras y no te vas más. Así Claro. que es un Te tema, quedás a vivir. es un Ah, tema bueno. riesgoso, es un tema riesgoso. Y en algún Bueno. momento también se habilitaba la confitería del Molino para poder visitar la Noche de los Museos. Mirá vos, cierto, Sí, exactamente. En alguna exactamente. oportunidad hubo una habilitación. Exactamente. Pero Bueno. bueno, igual Maya nos va a contar qué cosas vamos a poder ver en breve. Ahí estamos. Bueno, Maya es. Kershen haciendo un mix de la info para la Noche de los Museos y además con una mañana hermosísima, me parece, Kershen, en la Plaza de los Dos Congresos. Porque 24 no hace tanto calor, Sí, es jornada maravillosa. soportable. Ahí estamos. Bueno. ¿Usa protector usted, Kershen? Maravillosa, No. totalmente, Pato. Bueno. Sí, en el ¿Viste? rostro, pero ¿Viste? ayer en Epa. el móvil no me puse en los hombros y terminaron rojos. Viste, ahí estamos. Bueno, Maya Kershen. Maya, gracias, nos llamamos cuando vos lo dispongas. Muy Hasta bien. luego, Pato. Chau, chau. Bueno, estamos en DTV. Les recuerdo, ya anticipó Verónica que hay reunión de comisión de la bicameral de niñez y adolescencia a partir de las 11. Hay un tema interesantísimo que tiene Caro Ramos sobre una cuestión muy en vigencia, que es la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Y en un ratito vamos a hablar de lo que pasó con el tema, recordamos, del alivio fiscal. Que cada uno tiene su interpretación, creo que ambos vectores son válidos, pero por un lado tenés algo así como 6.000 clubes de barrios, bibliotecas y cuarteles de bomberos que estaban como muy asfixiados después de un año y medio de pandemia. Los clubes de barrio básicamente se sostienen con el pago de los socios o afiliados, no concurrían por el encierro y había un problema económico serio, con esto llega el alivio. Pero básicamente lo otro tiene que ver con, a mí me parece que es como un punto vinculante, un puente, con lo que fue elevar el piso de ganancias, por ejemplo, porque acá, claro, si trabajabas en relación de dependencia, elevar el piso de ganancias significa que ibas a tener más plata para gastar. Pero hay mucha gente que no tiene el resguardo de un trabajo en relación de dependencia, que no puede apelar a este beneficio de elevar el piso de ganancias y que es monotributista. Algún sector mínimo de los monotributistas, tal vez por la actividad, tal vez gastronomía en algún sector,
pudo más o menos sostenerse, pero hay mucha gente golpeada, con facturación por el piso, y este alivio es esencial para recomponerse. Así que me parece que esto explica que haya tenido 198 votos en diputados con apoyo de un sector importante de la oposición y que también se haya habilitado muy rápido el tratamiento en el Senado, y como explicaba Verónica, también se consiguió el número, porque es una cuestión de sentido común, es tratar de aliviar. Cuando vos tenés problemas con la FIP, tenés todo trabado, es una complejidad enorme, los intereses crecen, tenés mucho problema para el acceso al crédito, tenés trabas para, por ejemplo, librar cheques, y tener la cuestión en regla con alguna moratoria, algún alivio, la verdad que te permite volver a empezar en lo que se intenta que sea una recuperación económica que en algunos aspectos está mostrando que se consolida con el paso de los meses y cuando va quedando atrás la cuestión de la pandemia. Sí, de hecho, en realidad no es que la oposición, o sea, en este caso Juntos por el Cambio, no quería tratar el proyecto ni aprobarlo. Lo que sí consideraban era el plazo del tiempo, ¿no? Exactamente. Porque querían estudiarlo un poco más para poder ver de qué se trataba bien, y sobre todo porque es un proyecto, como decía Caro, que tiene, digamos, números y que básicamente eso quería ser estudiado. Pero bueno, finalmente con esas maniobras y estrategias que tiene a veces el Congreso de la Nación y la picardía, si se quiere, del oficialismo, se pudo incorporar por justamente tener los números propios, ¿no? El tema de los números que vos planteás es interesante, porque está claro que si sos oposición querés ver cuánto significa para el Estado el alivio fiscal, porque si hay 10 personas a las cuales vos les alivias deudas de 100.000 pesos o que le das un plazo para pagarlas, está claro que no vas a recaudar lo imaginado en tiempo y forma. Lo que pasa es que me parece que es un cálculo virtuoso, mirá, yo ahora hago este alivio, pero se estima que va a haber mayor consumo, mayor actividad, y que lo que no recaudo, por un lado, lo recupero con el IVA, con más actividad. Es el cálculo. Es razonable que la gente de la oposición la haya querido mirar esa cuestión, ¿no? Sí, a ver, convengamos que tratándose de un alivio fiscal, la oposición tiene muy poco margen para oponerse. La realidad es que lo mismo pasó con la votación del proyecto de Caserio. Tampoco estaban muy claros los números, se conocieron los números finales muy sobre la marcha y de todos modos la oposición acompañó. Porque, bueno, como decía, no hay mucho margen para oponerse a este tipo de medidas. Son casi 2 millones de contribuyentes, tengo entendido, que van a ser beneficiados. Recordemos, tanto contribuyentes como entidades sin fines de lucro. Se amplía además la moratoria y se premia a contribuyentes cumplidores. Muy bien, estamos con Caro Ramos, con un color rojo intenso, y estamos con Verónica Benaim con un color obispo o uva. Estamos en un profundo debate acá, pero bueno. Ahora vamos con Gustavo López, por favor, que acaba de asumir Gustavo López como diputado. Y hablando con Karin Cohen de Economía, decía lo siguiente, por favor. Para los que tenemos unos añitos, hay una cultura inflacionaria en la Argentina que no existe en otros países del 75 para acá. Digo, del Rodrigazo. Hasta hoy tuvimos 4 o 5 picos hiperinflacionarios en la Argentina que hacen que si el dólar aumenta, aumentan los productos. Y si el dólar no aumenta, aumentan los productos. Por las dudas, por si mañana aumenta el dólar. Esa cultura inflacionaria que solo pudimos frenarla en algunos periodos del 75 para acá, me parece que, bueno, es responsabilidad. Hemos gobernado de todos los colores políticos. Entonces, nosotros hemos tenido momentos de escasa inflación, por ejemplo, la convertibilidad, pero de alta concentración económica. Entonces, cuando uno ve que en el menemismo creció el PBI, pero a su vez creció la desocupación y la pobreza, lo que dice es, si creció el PBI, creció al mismo tiempo la desocupación y la pobreza, es que muy pocos ganaron mucho más. Sí, claro. Y la mayoría perdió. Cuando vos ves el periodo que va 2003-2011, con una interrupción en el medio 2008-2009, que es la crisis mundial, crecimos a tasas chinas, con una diferencia. Creció el PBI, pero creció el empleo y creció el salario real. Cuando vos ves el gobierno de Macri, esta es una opinión muy personal mía, cuando vos ves el gobierno de Macri, que no creció el PBI, pero que volvió a crecer la desocupación y la pobreza, decís, bueno, estas políticas neoliberales
volvieron a dejar afuera a un montón de gente. Lo que correspondía en un gobierno peronista era volver a crecer el PBI, el salario real e incorporar gente al mercado laboral. ¿Por qué no sucedió en esos 2 años? Bueno, la pandemia lo impidió. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en los 2 años que vienen? El gobierno como herramienta. Digo, para ganar, no solo ahora, en el 2023, lo que hay que hacer es gobernar. ¿Sobre qué base? Sobre la base del programa que le presentamos a la sociedad en el 2019. Bueno, la verdad que me gusta esto que dice el diputado Gustavo López. Sinceremos, acá lo hemos dicho varias veces, en los últimos 40 años hemos gobernado, cualquiera de los que está sentado en la mesa, hemos pasado por el gobierno y ninguno pudo con el tema de la inflación, ninguno. Así que me parece un reconocimiento. Digo, y no tienen nada que ver en lo ideológico el diputado Gustavo López con el diputado Sánchez del PRO de Neuquén. Pero ayer acordate, Vero, que Sánchez también decía que en el tema de la inflación no habían acertado, pero está muy bien lo que plantea Gustavo López en el tema de que no solo es importante que crezca el PBI, sino que también después ver cómo se reparte el resultado del crecimiento, ¿no? No, eso que decías, que un Sánchez bastante crítico, ¿no? Total, con la muy gestión de autocrítico, gobierno efectivamente. Es que está bien, ¿viste? Está bien. Lo que pasa es que a Macri le juega en contra haber prometido que iba a bajar la inflación a un dígito. Entonces, partiendo de esa base con una promesa que era muy difícil de cumplir, bueno, después obviamente los reproches son inevitables, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, él había dicho claramente, resolver la inflación es el problema más sencillo, efectivamente. Vamos con la presentación y primera nota, 10 de la mañana con 18 minutos, 24 grados en la capital federal. Mañana hermosa, cielo celeste, barrida y la nota, por favor. Ahí estamos, el diputado Lucas Godoy. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, diputado, mire, estábamos hablando acá tanto con Caro Ramos, con Verónica Benaim, de algo que no es tan usual en el Congreso. Se votó la cuestión del alivio fiscal entre el miércoles a la mañana, puntualmente, y ya el jueves se convirtió en ley en el Senado. Es una buena noticia para mucha gente. Y uno de los datos es que esto a veces acontece, ¿no? Que una ley se apruebe y rápidamente cruza lo que es pasos perdidos y se vota en la otra, pero no es lo habitual. Así que para la gente beneficiada parece un buen dato, diputado, ¿no? Sin duda que es un buen dato. Bueno, era una ley, podríamos llamarla urgente. Sí. Un alivio para clubes, para asociaciones, para pequeños contribuyentes, fundamental. En épocas que estamos viviendo claramente de salida de una crisis sanitaria que provocó una crisis económica en el mundo entero y en Argentina. Entonces a mí me parece fenomenal que el Senado la haya podido aprobar rápidamente, así como otras leyes que se han aprobado el día martes y que van a empezar a implementarse, quizás con mayor pausa, como etiquetado frontal. Nosotros tenemos una ley que también, o una sanción que también se va a convertir en ley, que para Salta y para toda la región de Cuyo, para el oeste, digamos, del país, que es muy importante, que tiene que ver con el régimen previsional diferencial para viñateros. Se está o la ley de cáncer infantil, que me parece una ley maravillosa, un proyecto maravilloso, y que me hizo acordar, yo fui legislador provincial aquí en Salta antes de ser legislador, diputado nacional. Nosotros contamos con una ley que impulsamos en ese momento en Salta con políticas muy parecidas. Y la verdad, por supuesto, que desde el ámbito de la nación, con beneficios mucho más grandes, como por ejemplo lo que tiene que ver con subsidios, sí, o lo que tiene que ver con vivienda. Y la verdad que para las familias que están atravesando ese momento es fundamental ese acompañamiento, ese apoyo. Estas son las leyes que desde mi punto de vista
a uno lo hacen sentir orgulloso de estar donde está, ¿no? Y por supuesto, en las que nos vamos poniendo de acuerdo en distintos consensos en beneficio de la sociedad. Y ahí está el punto central. Yo recién nos estaba escuchando respecto de la inflación y no puedo más que coincidir en lograr un acuerdo, no solamente político, de la política, sino acuerdo social para resolver definitivamente el problema de la inflación que viene ya arrastrándose desde hace unos años y que además horada la capacidad adquisitiva de las familias argentinas, ¿no? Desarticula, no permite planificar. Nada. Efectivamente. Es una problemática central y que sin duda alguna además afecta sobre todo a los sectores más vulnerables, a los sectores de ingresos fijos. Entonces, me parece que es un tema que debemos resolver en un marco, insisto, de acuerdo no solo político, sino social, pero con buena voluntad, con buena fe, pensando que tanto oficialismo como oposición básicamente son circunstanciales. Totalmente, sí. Entonces, no puedo yo ponerme como oposición, supongamos, a buscar mecanismos de solución para la inflación, porque probablemente después le toque gobernar a esa oposición. Exactamente. Y así, es decir, es un problema que si no lo buscamos resolver entre todos, pensando en el propio ombligo, siempre digo lo mismo, esto de pensar en las discusiones que nos interesan a nosotros, totalmente, pensar en las discusiones que le interesan a la gente, va a ser un gran problema. Diputado, buen día, Verónica Benaim lo saluda. Ayer en el Senado también se aprobó el proyecto de ley de Nora del Valle Jiménez que propone una prórroga de 4 años a la emergencia de territorios indígenas y que, bueno, gira finalmente a la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve este tratamiento? ¿Cree que inmediatamente después de que se concreten las elecciones legislativas del 14 de noviembre, la Cámara tiene que llamar a una sesión con urgencia para poder convertir en ley esta iniciativa y de alguna forma cumplir con este plazo que está ahí de manera urgente de vencimiento del 23 de noviembre? Eso por un lado. Y por el otro, le pregunto, ¿cuánto cree que influyó la situación en la Patagonia con un sector de mapuches, se le dice, un sector compuesto de integrantes de la RAM, en el apuro de poder también sacar este proyecto de ley? Mirá, puede haber influido, pero esto hay en la Cámara de Diputados deben haber varios proyectos, 5 o 6 proyectos que tienden a lo mismo, a la prórroga de la ley 26.160 de arrendamiento de comunidades y de suspensión de desalojos. Y en el Senado sé que había varios proyectos también. Yo formo parte de la Comisión de Legislación General, a la que seguramente será remitido, y además será remitida la media sanción, pero además están remitidos los otros proyectos de los diputados. Desde mi punto de vista, una ley esencial. Claramente debemos aprobarla lo más rápido posible, antes del 23 de noviembre, que vence el plazo. Hay otra cuestión que sí me parece importante de la media sanción en el Senado, que tiene que ver con la asignación de presupuesto para este relevamiento. Todavía no se ha terminado de relevar a todas las comunidades, los territorios que ocupan, la búsqueda de soluciones. Y entonces es un trabajo que debe continuar, para lo cual se necesita sin duda alguna presupuesto. Lo que está claro es que no puede haber una continuidad constante de la situación o de la solución excepcional, de la solución transitoria, de la solución que no va al fondo del asunto, ¿no? Entonces tenemos que avanzar básicamente desde el INAI en coordinación con las provincias. Yo estuve reunido con gente del INAI el mismo día martes ahí en un salón en el Congreso, charlando de la importancia de la ley, de lo preocupados respecto de la situación del vencimiento, y para nosotros que tenemos, sobre todo en el interior, en el NOA, también en el NEA, en el sur, hay muchas comunidades aborígenes, hay problemas de titularidad registral, y es un tema a resolver. Tanto así que por un conflicto en Salta entre comunidades
asociadas en lo que se conoce como la Cajonac, una asociación de comunidades aborígenes y campesinos y criollos que data del año 90 el conflicto. Hay una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Argentina, donde determina básicamente la... Vamos a ver si hay algún pequeño problema. De todos vivían comunidades aborígenes y criollos. Sí, ahí me escuchan bien. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Un tema de sentencia de la Corte que también debe cumplirse. Ya se ha armado la comunidad ejecutora, la unidad ejecutora, y también va a precisar de presupuesto para resolver la problemática de tierras, que es algo que también tenemos que buscar solución. Sí, diputado, justamente mi pregunta iba por ahí, porque obviamente se habla mucho del conflicto mapuche en el sur, pero quería saber cómo era la situación en Salta, cómo es la relación con las comunidades originarias, si se da este tipo de conflictos y ese nivel de violencia que vemos en el sur, o es una relación un poco más pacífica. A mí me parece que en términos generales en la Argentina, y también en el sur, y yo no creo que sea un comportamiento de toda la comunidad mapuche, pero digo, en general en la Argentina hay una gran deuda con las comunidades, ¿no? Una gran deuda en cuanto a su territorio, que viene de tiempos inmemoriales, al que se los fueron ocupando. Nosotros tenemos 9 etnias en Salta, en la provincia de Salta, y por supuesto un centenar de comunidades que fueron viendo cómo fueron apropiándose de sus tierras, que fue cambiando su modo de vida, que hay que respetar su condición cultural, ancestral. Y es siempre, justamente este conflicto que ya les contaba de la sentencia de corte de la Cajonal, de la Corte Interamericana, tiene que ver con esos conflictos que se suscitaron. Y me parece que el Estado debe participar activamente en la búsqueda de resolver esos problemas, esos conflictos que muchas veces se dan entre las comunidades, y por ahí las instituciones del Estado, u otras veces se dan entre las comunidades y campesinos, que es otro tema también, porque hay muchos agricultores familiares que tienen las mismas características, que han visto como tierras, fincas, de 100 hectáreas que vienen poseyendo hace 100 años, de repente aparece un titular registral que nunca lo vieron y las quieren expulsar. Nosotros en Salta también impulsamos una ley de suspensión de desalojos, similar a la 26160, pero para familias rurales. Claro, porque justamente, Pato, justamente ayer en el debate del Senado lo que se planteaba un poco era modificar algunas cuestiones de esta prórroga de la ley, porque lo que decían es, nosotros tenemos que garantizar el acceso de la tierra o la continuidad de las tierras a aquellas comunidades que se reconocen dentro del Estado argentino, dentro de la Constitución argentina, del derecho argentino, porque están los otros grupos que son autogobierno básicamente, ¿no? Como lo que sucede con la RAM en el sur en Río Negro en este momento. ¿Eso está visible en la ley actual? ¿Es una necesidad tener que establecer en realidad cuáles son las comunidades que deberían ser beneficiarias y cuáles no? No, me parece que en la ley no puede estipularse, es decir, claramente todas las comunidades que conviven antes de la conformación o que existen antes de la conformación del Estado Nacional forman parte, por lo menos las que yo conozco, que aquí en Salta sobre todo forman parte de este territorio y se sienten parte. No, me parece que es un tema muy no hay comunidades que se autogobiernan, digamos, grupo, en Salta. No, me parece que tienen sus propias normas, pero internas, que tienen que ver con cuestiones de organización y culturales, pero no hay desconocimiento, ni mucho menos, hacia autoridades o hacia la organización política e institucional de la Argentina. Por eso, insisto, me parece que tiene que ver con un grupo muy minúsculo que no puede transformarse en la regla, ¿no? Diputado, un tema muy de coyuntura, porque usted es el secretario de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
Digo, ¿cómo está el tema congelamiento de precios en Salta? Porque hay que señalar un dato político muy importante de las últimas 48 horas, donde Horacio Rodríguez Larreta también alertó sobre el rol, dijo, de los monopolios. Porque hay como una pelea donde el gobierno insiste que tiene que haber un control y la oposición globalmente como que minimizaba y cuestionaba el tema del congelamiento, pero Larreta dijo, miremos el tema de los monopolios. ¿Cómo está la cuestión? Y le pregunto, porque tiene una particular relación el gobierno de Salta con el gobierno nacional, si hay algún tipo de ejercicio de control por intendentes o por organizaciones políticas. ¿Cómo está el tema en Salta? Tengo entendido que se ha firmado un convenio con la Secretaría de Comercio, no solo de Salta, sino de todas las provincias, y se van a empezar a implementar operativos desde los organismos de defensa del consumidor, tanto provinciales como municipales, para el control de los precios, que me parece fundamental. No solamente la actividad que pueden llevar adelante los organismos administrativos, sino el control ciudadano. Esto pasaba mucho durante un programa que se llamaba Precios Cuidados. Bueno, nos acordamos todos en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde había grandes controles, había operativos muy importantes, entonces esto generaba un mayor cumplimiento, pero también había un control ciudadano. Acá tenían desarrolladas apps para denuncia, entonces había sumarios constantemente. Es decir, me parece que esto tiene que ver con el interés ciudadano, el interés propio, exigir el cumplimiento de estas resoluciones, y en este caso de los precios congelados, digamos. Y comparto plenamente, yo lo escuché a Larreta, a lo que había dicho. Sí, por supuesto, porque por lo menos escuché una voz sensata en el marco de la oposición, que muchas veces se exponen, se potencian las voces que pretenden básicamente tirar todo por la borda, ¿no? Que te vaya absolutamente mal a vos para ganar yo. Sí, totalmente. Y a esto es a lo que me refería hace rato. Después, esto es circunstancial, esto es coyuntural. Lo que tenemos que buscar es más voces que pongamos el foco en esto, que creo que es uno de los grandes problemas del precio en la Argentina. No existe en otros países del mundo el nivel de monopolios y oligopolios en el que tiene que ver con la oferta de productos y de consumo de comestibles en la Argentina. Me parece que no existen en otros lugares del mundo. No pueden decidir un puñado de empresas, tanto las que producen como las que después venden, cuáles son los precios. Estamos rehenes a la decisión oligopólica y a veces monopólica de un puñado de empresas. Y esto no puede suceder, hay que fomentar sin duda alguna el desarrollo productivo regional. Miren, yo leía esta mañana una nota que decía que hay una empresa láctea que vende 9 de las 10 marcas de leche que más se venden en el país. Y eso es insostenible. Nosotros tenemos una cooperativa en Salta que se llama Cosalta, justamente, que es probablemente la más consumida en mi provincia, con la que en su momento se hizo acuerdos de precios, es decir, que tiene esa voluntad. Bueno, yo creo que hay que apuntar mucho desde el gobierno nacional y de los gobiernos provinciales a fomentar el desarrollo de este tipo, no solamente de cooperativas, sino de empresas locales, regionales, que permitan una diversidad en la oferta que haga que se vaya dejando de lado estos monopolios o oligopolios. Diputado, sin dudas el congelamiento de precios es un alivio, pero es un alivio coyuntural, porque bueno, no es una medida de fondo que ataque el problema. Entonces, ¿cómo hay que mirar este tema de la inflación a futuro? ¿Se puede llegar a algún tipo de acuerdo con las empresas o cómo se debe encarar este tema en una solución a largo plazo? Bueno, recién estamos hablando me parece, algunas de las herramientas de solución. Y otras tantas, por supuesto. Mientras tanto, me parece que lo que se debe lograr es que el poder adquisitivo de los salarios supere al valor de la inflación. Esto está absolutamente claro. Y enmarcarnos en un acuerdo general con el sector político, pero también con el sector empresarial, con el sector productivo, con el sector de servicios. Me parece que hay que apuntar mucho a ese diálogo y buscar que estos 5 o 10 puntos de lo que se están hablando de acuerdo en la Argentina, no está excluido, por supuesto, el tema precios,
el tema producción de alimentos, el tema inflación, más allá de lo que tiene que ver con el sector energético, más allá de lo que tiene que ver con el sector minero, bueno, todos los otros, o educativo o de salud. Me parece que esto es central porque es una cotidianidad, ¿no? Sí. Y básicamente cuando suben los alimentos se genera ese descalabro en los ingresos familiares. Sí. Es un temazo. Tenemos que terminar, pero en otro momento hablamos, diputado. Creo que hay una cuestión que es como un gran velo para esto, es que jamás las empresas van a aceptar discutir el porcentaje de ganancia y cuál es el margen que tienen en cada producto que venden. Entonces sería una conversación más racional. Sí, claro. Porque uno no sabe si ganan con el litro de leche ¿no? un 2% o ganan el 30%. Pero claro, no te van a abrir los Exacto. números. Sería una cuestión, la verdad, un Y además importantísimo avance. Y hay que ver cuánto ganan los productores. Por Exactamente. ejemplo, los productores, de las cuencas lecheras y cuánto Exactamente. ganan quienes la venden en la góndola. Exactamente. Lucas Godoy, Frente de Todos, Salta. Diputado, muchas gracias. Buenos días y hasta cualquier momento. Por favor, muchas Chau, gracias. chau. Bueno, estamos con Caro Ramos, estamos con Verónica Benaim y vamos con Maya Kershen. Maya, ¿dónde estamos? Buenos días otra vez. Buen día nuevamente, Pato. Bueno, nos vinimos para el anexo A, estamos Sí. en la sala 3, porque aquí a las 11 de la mañana se va a desarrollar una reunión informativa. Va a estar la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Van a estar presentes hoy referentes de organizaciones no gubernamentales y también de la CENAF, que es la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, para tratar el informe de la senadora Duré sobre justamente la crianza familiar comunitaria y las experiencias en territorio. A las 11 de la mañana tendría que comenzar la comisión del día de hoy. Están llegando las diputadas y los diputados al lugar, así que en breve vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten sobre el desarrollo de la reunión informativa del día de hoy. Ahí estamos, Maya con versión barbijo ahora. Gracias, Maya, hablamos en cualquier momento. Bueno, Benaim, por favor, más datos sobre esta bicameral. Sí, básicamente es un informe que ha hecho la senadora foína María Eugenia Duré, donde, bueno, se va a exponer sobre también el trabajo, dicen algunos punteos de los que pudimos obtener, y las acciones que se llevan adelante en cuanto a la difusión, divulgación y promoción para la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Bajo esa premisa y para evaluar, para hacer este informe, se pensaron posibles acciones comunicacionales desde la bicameral y a partir de ahí realizar una difusión en las comunidades sobre estas acciones, encuentros y actividades que se van a realizar, así como dar a conocer desde las voces de los protagonistas su parecer, vivencia y sentir a lo largo de la pandemia que atravesamos en el mundo. En realidad lo que hace este informe es toda una evaluación del trabajo que se viene haciendo en la bicameral, de todos los encuentros que vienen teniendo y justamente para establecer futuras articulaciones y hacer que la bicameral deje de ser solamente un ámbito en el Parlamento, sino que también empieza a tener este contacto con la ciudadanía a través de mostrar justamente todas estas actividades. Y bueno, justamente se va a leer este informe de gestión de la bicameral que lo va a presentar la senadora María Eugenia Duré. Es un poco el punteo de por dónde viene la reunión informativa del día de hoy, que ya llevan varias reuniones de esta bicameral. Es una de las bicamerales que ha tenido varios encuentros en este año informativos con la participación de muchos sectores. En un rato está Caro Ramos, que tiene un par de cuestiones muy puntuales que también se trataron los días pasados, pero antes quiero plantear una cuestión que yo en alguna vez ya la hemos debatido acá. Lo que uno ve en esta bicameral de derechos de niñas, niños y adolescentes es que a veces, o muchas veces, vos tenés un avance hormiga en muchísimos datos y legislación que apunta a la protección, repito, de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo muchas veces. El tema es que ese avance hormiga a lo largo del tiempo de pronto choca con el tsunami de los datos de pobreza, ¿no? Vos trabajás
6 meses o un año con pequeños avances y de pronto tenés una nueva medición de pobreza donde en lugar de 45, 50% de chicos pobres, y entonces todo lo que has logrado avanzar va marcha atrás. Corriendo la vara. Porque la pobreza es el principal problema para alimentarte bien, para ir a la escuela, tenés hacinamiento. Esto, bueno, coincidíamos con la estimada Verónica Benahim en esto, ¿no? Sí, totalmente. Efectivamente. Bueno, y además de la pobreza, Claro. la malnutrición infantil, Exactamente. que justamente fue uno de los ejes del debate de la ley de etiquetado, la malnutrición infantil. A mí, Pato, lo que me parece interesante de esta bicameral es que no se agotó solamente en elegir a la defensora del niño, porque esa era su primera misión, digamos, designar a la defensora o defensor del niño, que le costó muchísimo. Un año y pico, 2, sí. Costó muchísimo, finalmente se nombró a Marisa Graham, después de mucho esfuerzo, pero lo que me parece destacar es que esta bicameral establece un vínculo con niños, niñas y adolescentes bastante directo. Recuerdo, en una de las últimas reuniones expusieron chicos que contaron su experiencia con la desconexión de la escuela durante la pandemia. Digo, voces en primera persona, y además este año fue muy importante que han aprobado el informe anual de la Defensoría por primera vez. Estuve repasando en el mes de junio, asistió Marisa Graham, se aprobó el informe anual. También se aprobó lo que tiene que ver con la estructura orgánica y funcional de la Defensoría. Un mes después asistió Gabriel Lerner, que seguramente va a estar en el día de hoy también, que es el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la CENAF. Digo, una actividad muy interesante de esta bicameral que no se agotó solamente en nombrar a la defensora, sino que tiene muchos otros temas para seguir analizando, ¿no? Sí, me parece que, perdóname, ese dato que vos planteás es innegable, digo, es un ámbito donde la voz de los adolescentes y los chicos tiene un marco. Ese es un enorme avance, efectivamente, coincido. Y además, bueno, hay que destacar que es una bicameral compuesta por mujeres, son senadoras y diputadas, que lo que vienen buscando es esto, de llevar un poco, acercar esta bicameral a la ciudadanía, y por eso en el día de hoy, de manera presencial, van a estar participando alrededor de 15 personas, 15 exponentes, algunos representantes del Hogar Juan 23, también de la Casita de los Pibes, del Hogar del Padre Cajade, Casa San Juan Diego, y también de lo que tiene que ver con la Casa San José, Parroquia Madre del Pueblo, y del CENAF. Así que van a ser 15 las personas que integran la lista de oradores de manera presencial en la bicameral del día de hoy y que responden a estas instituciones, bueno, justamente para charlar sobre todo lo que va a exponer María Eugenia Dure. A ver, presentación, y hablamos con una diputada de Juntos por el Cambio. A ver. Muy bien, estamos con la diputada Karina Banfi. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Una consulta, porque yo recién, la verdad, que no sabía eso. ¿La bicameral está integrada exclusivamente por mujeres, diputada? No la integro. Ah, está. Pero entiendo que Está bien. No, pensé que sí. puede ser que sí, ¿eh? Está. Están hablando de la bicameral de niños, niñas y adolescentes. Sí, exactamente. Sí, lamentablemente son esos temas que quedan reducidos a las cuestiones de las mujeres, como la de presupuesto. Se hace muy difícil que sea integrada por mujeres, ¿no? Sí, pero habría son que... esas cosas que hay que arreglar. Claro, exactamente. Porque, bueno, yo conozco mujeres que están en presupuesto y Hacienda. Una es Landricini. Pero son las menos, es verdad. Pero lo otro, la verdad, te digo, ¿cómo no vamos a poder participar que nosotros pamaternamos también? ¿Por qué no podemos participar de esta comisión, no? Exactamente. Un diputado que siempre ha participado y ha tenido mucha vocación sobre estos temas ha sido el diputado un mandato cumplido Eduardo Amadeo. Claro. Pero era es único. Cierto. Él presidió la comisión de familia, yo me acuerdo. Claro, mirá vos, sí. Exactamente. Bueno, a ver, cuando dijimos que hablábamos con Banfi, levantó la mano Caro Ramos y dijo, yo tengo cosas para preguntar. Así que, a ver, Ramos, por favor. Porque en la última sesión se aprobaron, a lo último de la sesión, 2 convenciones que tienen que ver con la lucha contra la discriminación. Yo las leí, las convenciones, las
explicamos incluso aquí en DTV, y parecen ser como cuestiones bastante abstractas o generales, y me gustaría saber cuál sería el impacto concreto de la ratificación de estas dos convenciones que se firmaron hace ya muchos años. Mira, estas convenciones responden a un trabajo que llevó adelante la Organización de los Estados Americanos junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 13 años, teniendo en cuenta la necesidad de actualizar algunas cuestiones que hacen a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa Rica, que tuvo su aprobación en el año 1969, y en donde hoy, teniendo en cuenta el artículo 13 que habla de la libre expresión y pensamiento, el inciso quinto es muy específico porque es el que viene a determinar cuáles pueden ser los únicos límites que se le puede poner a la libertad de expresión por parte de los estados parte. Sí. Y habla del discurso del odio. Entonces, estas convenciones, de alguna manera, lo que buscan es generar una coordinación regional acerca de cuáles deben ser esos tipos de criterios a utilizar como discurso del odio. O sea, que no sea discurso del odio para Argentina una cosa, para Uruguay otra cosa, para Paraguay otra cosa, en donde podemos incursionar quizás en actos discriminatorios y en realidad tener esa tutela de parte del sistema interamericano que nos diga, bueno, vayan por acá, no tienen que, o esto no es una expresión discriminatoria, o esto no, es un acto discriminatorio. Ahí también hay dos aspectos importantes. Y esto casi, recién decía Caro, parece abstracto. En realidad es una declaración, claro, ¿no? Es una declaración que habilita a los estados parte. Fíjense que en cada articulado habla el estado parte puede hacer, el estado parte deberá instar, el de estado parte no hace referencia específica a determinado articulado porque incluso debe leerse estas convenciones de manera complementaria al Pacto de San José de Costa Rica. ¿Dónde se entiende esto? En la interpretación, en donde dice nada de lo que dispone esta convención puede ser entendido o interpretado como violatorio de las convenciones internacionales de derechos humanos o de normas en donde ya específicamente hablan de cuestiones de derechos humanos, como lo tiene la Argentina en materia de igualdad del colectivo LGTBIQ+, en donde hace un diferencial con el resto de la región, ¿no? Diputada, a ver, dale, ¿qué tal? Vero. Verónica Benaim la saluda. Le quería consultar porque ayer en el Senado de la Nación se convirtió en ley el proyecto que habían planteado desde el diputado del seguimiento de las trayectorias educativas. ¿Cómo cree que puede llegar a ser esta implementación de la ley? ¿Es un proyecto que está bien que se haya convertido en ley en esta fecha? ¿Llegó tarde? Nada, su visión al respecto. Mira, en materia educativa nosotros tenemos muchos proyectos y uno que me parece fundamental para poder avanzar, que es la declaración de un derecho esencial sobre la educación, porque eso pondría blanco sobre negro todos los aspectos que lamentablemente hemos tenido, mejor dicho, los chicos han tenido y las chicas han tenido que padecer en materia educativa, que realmente ha sido una tragedia en Argentina, teniendo fuera del sistema escolar a todos los chicos de la Argentina durante 1 año y medio. Yo veía, por ejemplo, solo un dato, mis hijos se vacunaron esta semana y hubo un aporte de parte de la maestra, especialmente con el más chico de 5 años, en donde trabajaron todo lo que era vacunarse, la vacunación, lo que implica estar vacunado, que realmente fue un trabajo implícitamente coordinado con las familias, que facilitó todo la aproximación del chico a una situación violenta como que te pongan una jeringa en un brazo. Claro. Entonces, solamente con eso, lo que nosotros vemos es lo fundamental que es en la socialización, la escuela, la maestra, la autoridad, en el desarrollo de los chicos.
Por lo tanto, todos los proyectos, por más que lleguen tarde, son necesarios de aprobación, porque ahí tenemos una falencia en donde desde los años 90 hemos tenido siempre esta crisis en términos de lo que ha sido el sistema educativo con respecto a lo que es el sistema docente de la Argentina, donde se cruzan determinados derechos, pero en donde siempre pierden los chicos. Así que vamos a ver cómo se lleva adelante la implementación del marco de estas leyes y ojalá antes de noviembre podamos avanzar en la declaración del derecho esencial a la educación, que va a ser ordenador de todo el sistema educativo en la Argentina. Diputada, para mí era un temazo, ¿no? Y me quedó pendiente de la respuesta anterior suya cuando hablaba de convenciones y discursos de odio. El tema es, y usted hablaba del Tratado de San José de Costa Rica, el tema es quién tiene la última palabra, porque yo la escuchaba y me acordaba de lo que fue el debate, donde no tuvo espacio para quejarse mucho el propio presidente americano Donald Trump, que a juicio de Twitter, no sé si eran discursos de odio, pero eran discursos inconvenientes, y le cerró la cuenta. Que, digo, ¿de qué lado te pones del derecho a expresarse del presidente de Estados Unidos o del derecho de la empresa, que también con subjetividad te dice, mira, este es un discurso que no corresponde? ¿Qué se hace en ese sentido, Banfi? ¿De qué lado hay que ponerse o cómo se maneja esa cuestión? Las convenciones le hablan a los estados. Por eso. No le hablan a particulares. Bueno, pero ahí el particular estuvo por sobre el Estado, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué? Y porque, digo, Twitter dijo, si Trump no habla. Sí. La cuenta que le cerró fue la cuenta particular de Donald Trump. Claro, exactamente. No cerró la cuenta POTUS, exacto, claro. Está. O sea, del presidente de los Estados Exactamente. Unidos. No son bobos los americanos. Claro, exacto. Bueno, ese marco, claro. Está, claro. Entonces, ese es el escape. Yo, cuando te pregunté, claro, no era la cuenta de POTUS, claro, exactamente, claro. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar, algo que vos decías muy claramente, el derecho de la empresa con determinadas políticas que además están controladas, esto quiero decirlo, si quieren podemos hablar un día entero. Sí, por eso. Porque me apasiona. Sí. Hay que entender que la cuenta Twitter o Facebook o YouTube, Google, digamos, todo lo que es el aparato de las empresas o de las plataformas digitales, están reguladas por el Congreso de los Estados Unidos. Ustedes deben ver periódicamente cómo una vez por año tienen que ir, en las comisiones bicamerales del Capitolio cada vez que se encuentra en algún apretón con respecto a esta tensión que hay entre la libertad de empresa y la libertad de expresión. Pero sí hay reglas que están preexistentes, que lamentablemente pocos la leen, yo la leí, son muy largas, son tediosas, pero en donde explica cuáles son los requerimientos para poder seguir funcionando dentro de esta empresa y en donde claramente Trump había quebrado, o aquellos que seguía Trump y retuiteaba, habían quebrado en términos de las políticas y reglas de convivencia dentro de esta red. Distintas son otras plataformas, y quiero destacarlo porque hay como mucho mito, dice, a mí me gusta Telegram, porque es más seguro. Telegram es una compañía rusa que no tiene ninguna accountability con respecto al Estado. No sabemos dónde va esa información, como no sabemos dónde va la información de Sputnik, ¿no? Entonces, o TikTok, que es China, y en donde nosotros le damos un montón de información a China cada vez que usamos TikTok o nos prestamos a challenge. Pero ¿no le damos también mucha información a Google, diputada? ¿No le damos la misma cantidad o más de información a Google, por ejemplo? Nosotros no le damos información a Google porque Google toma la información que nosotros le damos a otras plataformas. Google es un alojador de contenidos. A diferencia de Twitter, que es una red social en donde directamente nosotros producimos información. Contenido, exactamente. Google no aloja contenido, no produce contenido. Donde nosotros producimos es en YouTube. Hacemos videos, ahí sí es otro nivel de responsabilidad que tiene la misma compañía Google sobre algunos otros aspectos de las redes sociales que están involucradas. Pero digo, a mí me parece que lo más importante con respecto, volviendo a las convenciones, y que tiene que ver principalmente con lo que pasa en las redes sociales,
es cómo nosotros desde el Congreso y solamente desde el Congreso, quiero decir que no puede haber una resolución administrativa de ningún poder ejecutivo que defina qué es discurso del odio. A partir de determinados criterios que ha utilizado Naciones Unidas y ahora con estas convenciones, que ojalá la hagan ley en el Senado, realmente lo veo un poco complicado, vamos a tener que hacer un gran trabajo, porque después de 6 años de trabajar estas convenciones, cuando se publicó el temario de la sesión del martes, hubo una gran embestida sobre sectores religiosos y en donde están profundamente equivocados en el enfoque que le están dando. Y lo digo desde la buena fe, porque si tengo que pensar desde la mala fe, creo que hay una gran embestida en América, porque no es privativo solamente de la Argentina, de un sector muy recalcitrante en el mundo que lo que busca es ir en contra de los derechos y de la igualdad de derechos de algunos colectivos, como puede ser las minorías de LGTBIQ o de algunos sectores como los inmigrantes, especialmente aquellos que vienen de los sectores de África, como es la discriminación racial. Y hay que decirlo con todas las letras. Así que si es de buena fe, están bastante equivocados, la verdad, muy mal asesorados de cómo se interpreta una convención. No hay ninguna ley, como decía Caro recién. La convención solamente obliga a los estados parte frente al sistema interamericano de derechos humanos en luego trabajar normas en donde la concertación política del Congreso de la Nación debería determinar qué cosas son discursos de odio y qué cosas no. Y no que efectivamente una convención directamente obliga a algún particular en función de su discurso. Y quiero agregar algo más. Si uno va al inciso 5 del artículo 13, justamente lo que protege es el discurso religioso. Entonces yo no entiendo por qué esta embestida de algunos sectores de cultos evangélicos o católicos se sintieron tan amedrentados con estas convenciones. Creo que ahí hay un mal asesoramiento jurídico. Habrá que charlarlo, diputada. Una última consulta, porque entre el martes y miércoles se votaron un montón de leyes en diputados que van desde el etiquetado frontal de alimentos hasta alivio fiscal, pasando por promoción ovina, gente en situación de calle. Consulta nada más, porque mis dos compañeras seguían un detalle que como habían votado más o menos cada uno de ustedes, pero en el caso de Banfi, ¿votó todo a favor? ¿Votó algo en discrepancia? ¿Cómo fue el largo martes y la mañana? Todo a favor. Mirá vos. Bueno. Voté todo a favor porque he trabajado mucho sobre la ley de etiquetado, soy autoridad de la Comisión de Legislación General. Habíamos firmado un dictamen en disidencia sobre las personas en situación de calle y en donde, bueno, ustedes que siguieron la sesión fueron introducidos los cambios que nosotros solicitábamos, por lo tanto acompañamos de manera mayoritaria ese proyecto. Todas las transferencias también venían de legislación general, así que también tenían ya mi voto afirmativo en los dictámenes, no me acuerdo cuál. Bueno, ley ovina, por supuesto, que la promovimos nosotros, alivio fiscal, que también fue un pedido del radicalismo. Y en ese punto, diputada, la interrumpo, porque, sí. Bueno, ayer finalmente el Senado convirtió en ley el proyecto de alivio fiscal para, bueno, estas entidades, estos clubes de barrios, bomberos, también para premiar a aquellos que vienen tratando de contribuir y en tiempo y forma con lo fiscal. ¿Cómo vio esta aprobación tan rápida y bueno, qué significa, ¿no? para aquellas personas que van a ser beneficiadas? Mira, yo creo que hay algo que pasó el 12 de septiembre que es positivo, porque de pronto nosotros veníamos promoviendo esta ley de alivio fiscal para este sector, para estos sectores que involucran la norma, y era muy difícil poder tratarlo, que uno entiende, ¿no? Cuando uno es oficialismo y te tiene que cerrar las cuentas a fin de mes, las cosas a veces se hacen más complicadas y es más difícil negociarlo. Sin embargo, en este contexto, la política que ha llevado adelante el oficialismo, en donde nosotros vemos que busca determinado aliciente y poner más plata en la calle, en el bolsillo de la gente,
vimos una oportunidad para poder sacar este proyecto y por eso obtuvo esta rápida sanción. Creo que es ahí donde empiezan a haber algunas reflexiones. Obviamente luego lo que nos preocupan es cómo se van a pagar este tipo de apoyos, pero lo más importante es cómo nosotros respondemos, nosotros como oposición, respondemos a las necesidades que nos plantea la gente a partir de la concertación con el oficialismo. Lo mismo pasó en la convención, en ambas convenciones contra todo tipo de discriminación. Hay algo que yo quiero reflexionar. Cuando se trata de ampliar derechos, no hay grieta en el recinto. Y esta ley se pudo votar en conjunto con el Frente de Todos. Creo que las grietas aparecen por otro lado, ¿no? Esas cosas de discursos que todavía cuesta que podamos insertar en la sociedad, en donde nos damos cuenta que tenemos que ser iguales ante la ley, y esto debe ser para todos, en las oportunidades, en los derechos y en las obligaciones. La diputada Karina Banfi. Diputada, muchas gracias. Buenos días y hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias a ustedes, buen día. Ahí estamos. Vamos con Maya Kershen, porque debería estar por empezar la reunión de la bicameral. Hola, Maya. Hola, Pato, así es. Estamos a minutos de que comience esta reunión informativa de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estamos en este momento con la diputada Claudia Bernaza del Frente de Todos por Buenos Aires. Bienvenida, diputada. Quería preguntarle, para comenzar esta entrevista, ¿cuáles son los ejes centrales de la reunión de hoy? Bueno, en principio, muchas gracias por acompañar la tarea de la bicameral, y hoy tenemos de invitados e invitadas a referentes de organizaciones comunitarias que llevan adelante experiencias, proyectos de vida donde la convivencia es un elemento central, la convivencia con chicos y chicas que por algún motivo no pueden vivir junto con su familia de origen, pero que son experiencias que al mismo tiempo acompañan a las familias de origen para de alguna manera volver a restaurar el nido, digamos, ¿no? El nido original donde cada niño, cada niña debe vivir. Y están aquí desde Santa Fe, desde la provincia de Buenos Aires y desde Cava, un conjunto de experiencias que van a comentar de qué se trata, y eso seguramente va a colaborar con la legislación que tiene que llevar adelante el Congreso, ¿no? Diputada, a ver, usted sabe de esto porque nos ha contado, pero claro, escucha una cosa, pero ¿cómo son estas experiencias? Porque la verdad, como usted lo contó, nos resultó a todos como muy llamativo, mire nuestro desconocimiento, muy original también, pero ¿de dónde van o de qué van estas experiencias que vienen los chicos a contar? Bueno, de hecho, yo participo de la Casa Lugar del Sol de Berazategui desde la década del 80. Por eso las conozco, y aquí van a estar presentes la Casa Pantalón Cortito de La Plata, la Casita de los Pibes, también la Casa Juan Diego de Santa Fe, entre otras. Va a estar la Casa del Padre Cajade, una casa emblemática para nosotros, que se han iniciado siempre con algún educador, algún docente, algún referente, algún vecino, vecina, que comenzó viendo problemas entre los chicos y ha abierto las puertas de sus casas. Así comenzamos todos y todas. Las historias son muy parecidas y hoy formamos parte del sistema de protección y creemos que somos la parte central junto con el Estado, un Estado que tiene que estar allí velando por los derechos, pero que en definitiva en el ejercicio cotidiano, como lo que necesitan los chicos y chicas son lugares de abrazo. Sí. Eso lo puede dar la comunidad cuando se organiza. Diputada, a lo mejor la complico con la pregunta, pero no creo. ¿Usted conoce aproximadamente el trabajo del cura Juan Carlos Molina? ¿Lo conoce? Lo conozco al padre Juan Carlos, no he conocido su experiencia, pero aquí justamente Gustavo Vogel, que viene de la Casa Juan Diego, trabaja, y también la Casita de los Pibes, trabajan con chicos y chicas con consumos problemáticos. Lo que pasa que justamente uno del... Claro. Sí. ¿Cuáles son los chicos que terminan con el cura, digo? Claro. Consumos problemáticos, no sabía, también están, también están los hogares que llevan adelante el padre Toto aquí en La Matanza. O sea, hay muchas casas que quizás se van especializando en el tema de consumos, pero nosotros siempre decimos que nuestras casas no preguntan ni ponen etiquetas respecto a si hay consumo, si hay conflicto con la ley penal, porque esas etiquetas pueden llevar a una normalización que no sirve, porque los chicos y chicas son eso, chicos y chicas con derechos.
Estamos. ¿Alguna consulta? Diputada, ¿qué tal? Carolina Ramos la saluda. Me parece interesante este trabajo que hacen de ida y vuelta con los actores involucrados, en este caso los chicos. ¿Esto se puede traducir en algún tipo de trabajo legislativo, algún proyecto? ¿Puede tener algún tipo de solución concreta? Bueno, justamente yo he presentado una agenda de 3 leyes, la Agenda Niñez y Comunidad, y el primer proyecto de ley refiere a que en términos de la Ley 26061 sean soluciones preferentes y prevalentes las respuestas comunitarias. De hecho, reclamé en la última reunión de la Comisión de Niñez y Familia, reclamé formalmente el tratamiento de ese expediente. Estamos. Diputada, bueno, está. Y una consulta que tiene que ver con esto, digo. Globalmente, hoy rescataba Caro Ramos que esta bicameral me parece que esencialmente es un espacio para que los adolescentes puedan hablar, ¿no? Que es un valor, me parece, importante por sí mismo. ¿Pasa por ahí o pasa por otro lado, por la defensa exclusivamente de los chicos, diputada? Hay que escuchar a la comunidad, y la comunidad está formada por los chicos, por los jóvenes, por educadores y educadoras, muchas veces jóvenes que pasaron su vida en estas casas. De hecho, en la última reunión de la comisión estuvimos charlando con adolescentes, con chicos y chicas de diferentes provincias, y hoy, por ejemplo, una de las personas que va a hablar, la licenciada Agustina Iafola, va a contar su experiencia de vivir en una de estas casas donde ha desarrollado su vida. Hoy es una adulta, pero va a contar su experiencia como niña en una de estas casas. Mirá vos. Bueno, para escucharlo, la diputada Claudia Bernaza, porque está por empezar. Vale la pena que se quede la gente, que vale la pena escucharlos y escucharlas. Ahí estamos. Diputada, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, estamos ahí con Maya Kersen y ahora Verónica Benaim. Benaim, a ver, más datos sobre esta reunión de la bicameral, por favor. Sí, Pato, porque, bueno, un poco la temática que va a tener esta bicameral está distribuida en distintos segmentos. Va a haber un encuentro de reflexiones en torno a la crianza familiar comunitaria, que es esto lo que nos contaba la diputada Bernaza, donde van a participar distintos representantes, 15 expositores de distintas casas que trabajan en estas cuestiones y van a estar dando sus puntos de vista, también las experiencias en territorio con representantes de organizaciones no gubernamentales y lo que es la CENAF. Allí van a estar participando Alejandra Yanahan, que es la directora nacional de promoción y protección integral de la CENAF, y también Mariano Luongo, que es el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia, Familia y de lo que tiene que ver con la CENAF. En cuanto a los representantes de las distintas casas que van a estar exponiendo, hablábamos del Hogar Juan 23, de la Casita de los Pibes también un representante o dos del Hogar Padre Cajade, Casa Juan Diego, también Casa San José, que es de la Parroquia de la Madre del Pueblo, y también de la CENAF, como veníamos diciendo, otros integrantes. Así que 15 expositores. Asimismo, se va a leer un informe elaborado por la senadora María Eugenia Duré, de la provincia de Tierra del Fuego, que justamente lo que está buscando es mostrar y divulgar la promoción de la defensa de los derechos de niñas y adolescentes a partir del trabajo que se viene haciendo en la Comisión Bicameral, y la idea es comenzar a realizar difusiones en la comunidad sobre las acciones y los encuentros que se vienen teniendo en esta comisión, para, bueno, dar también palabra y la voz a distintos protagonistas que se quieran sumar para exponer sus experiencias. Así que este informe de gestión también lo va a leer allí la senadora María Eugenia Durez. Esos son los ítems en los que va a estar trabajando hoy esta comisión bicameral. Ahí creo que vemos a la diputada Paola Besbesián, que es la presidenta de la comisión bicameral, la santacruceña, que junto ya a Claudia Bernaza. Esta es sala 3, si no me equivoco, del anexo. Y del otro lado a la vicepresidenta, ¿no?, de la comisión bicameral, vemos la senadora Guadalupe Tagliaferri, creo que es. Senadora, exactamente, la senadora. Por la capital federal. Un tema central, porque la verdad que la historia argentina, desde los chicos expósitos hasta las grandes películas de Fabio,
cuando te muestran la vida de los chicos institucionalizados, esto es, chicos en orfanatos, siempre eran historias donde las cuestiones estaban hechas siempre mal. Chicos criados sin afecto, con violencia, en todo el territorio nacional. La verdad que, y desde hace por lo menos un siglo o más. Bueno, chicos esperando eternamente alguna adopción que llegaba mal y pronto y en una forma muchas veces que no era la adecuada. Bueno, lo que han hecho todos estos actores que contaba recién la diputada Bernaza, desde el cura Cajade, que era un cura maravilloso que vivía cerca de la capital platense y que murió lamentablemente muy joven, tenía apenas 50 años, hasta otras instituciones como las que preside ella, Pantalón Cortito y tantas otras. Bueno, son la cara humana y sin preguntarte qué problemas has tenido con la justicia o qué tipo de adicción, en casas mucho más humanas, con grupos de chicos entre 14 y 15 años, que tienen una identidad común, que tienen afecto. Bueno, este es el trabajo que se realiza, repito, no sé si en reemplazo absoluto, pero paliando lo que era una asistencia oficial que nunca funcionaba de la manera más adecuada. Así que bueno, bienvenido sea, y además esto funciona y va creciendo desde los años 80. Sí, me hiciste acordar, hace unos años se aprobó una ley que promovía Carla Carrizo, la diputada de la UCR, que también trabaja mucho estos temas de niñez y adolescencia, que fue la ley de egreso. Esto significa los chicos que están... Que te den algún camino cuando llegas a los 18 años. Exactamente, chicos que están institucionalizados, que llegan a la mayoría de edad y están en condiciones de dejar la institución, pero no tienen ningún tipo de herramienta en cuanto a educación, vivienda, trabajo. Bueno, garantizarles a ellos también derechos, ¿no? Esa ley fue muy importante, no fue tan difundida, pero la ley de egreso fue muy importante. Porque además este tipo de vida preserva o trata de preservar algo que es esencial y que no se ha tenido demasiado en cuenta en lo que es la ley de adopción tradicional, que es el respeto sagrado por tu identidad. Claro. Porque en el caso de la adopción, de pronto te trasladan de provincia, te trasladan de país, y es un cambio enorme que en algún momento puede ser saldado bien, pero que en algún momento cruje. En cambio, acá lo que vos tenés es un ámbito de convivencia, primero en tu territorio, y segundo con pares. Y tercero, como lo ha explicado Bernaza, con la posibilidad de que tengas algún lazo familiar, de tías, tíos, abuelos, primos que te dicen, mirá, yo no te puedo cobijar en mi casa para criarte. Si vos vivís en alguna casa cerca, yo sí puedo estar con vos los fines de semana, o yo soy tu tía, o yo soy tu primo. Digo, no se pierde el contacto que muchas veces pasa en las adopciones tradicionales. Tiene una mirada muy interesante, muy valiosa y con mucha experiencia, Claudia Bernaza, en eso. Y lo interesante de esta bicameral también es que está compuesta por senadoras y diputadas de distintos puntos del país que pueden traer miradas enriquecedoras de los distintos aspectos de la niñez y adolescencia en las distintas provincias, porque no es lo mismo un chico que está atravesando una niñez en el norte del país, en Salta, en Jujuy, que un chico de la Patagonia, no es lo mismo. Entonces está muy bueno poder escuchar también, sobre todo a las senadoras, que son las que tienen más contactos con el sector de gobierno de la provincia, y escuchar esos puntos de vista con esas experiencias. Por eso fue interesante esta reunión que hicieron hace poco, que mencionaba Caro, donde directamente tomaron la voz los mismos adolescentes que compartieron cuáles fueron sus experiencias educativas durante la pandemia. Y fue muy interesante porque vos escuchabas a un chico de Chubut que tenía una realidad totalmente distinta a uno de la capital federal. Si bien costó, y les costó a todos, digamos, poder manejarse de una manera digital en lo educativo y poder adquirir los equipamientos, bueno, las condiciones siempre son distintas. Sí, también, y también esto que remarcamos del ida y vuelta tiene que ver con abrir la Cámara de Diputados a la gente, ¿no? Y que los chicos y chicas y adolescentes sepan que hay diputados y senadores de carne y hueso, que no son esos dirigentes intocables, sino que son personas que pueden escucharlos, que pueden recibir sus inquietudes
y que en definitiva eso se transforme también en alguna ley quizás. Y que tengan derechos, siempre, ¿no? Porque en la última reunión con estos estudiantes me acuerdo que Carla Carrizo era la diputada que les preguntaban, ¿ustedes saben que tienen tales derechos? Y muchos no lo sabían, ¿no? Estaba bueno. Efectivamente, bueno, ya empieza la bicameral. Verónica Benaim, muchas gracias. Caro Ramos, muchas gracias. Escuchamos nosotros, había prometido Bernaza que lo que viene es interesante, así que seguimos por DTV. Gracias y volvemos en cualquier momento.